Veamos qué es lo que dice la ciencia acerca del dolor de rodilla aplicado al ciclismo. Vamos a estar viendo los protocolos según la ciencia de lo que concierne a altura del sillín, calas y factor Q. Antes de que nosotros entremos en profundidad de este tema, debemos entender y tener mucha claridad de este dolor de rodilla. ¿Qué lo genera? ¿Cómo se genera? ¿Y por qué sigue ocurriendo una y otra vez? Para ir empapándonos poco a poco de este tema, vamos a entender primero por qué ocurre el dolor de rodilla. Y algo muy importante que debemos saber es que el dolor de rodilla no va a ocurrir por una pedaleada, va a ocurrir por un movimiento repetitivo una y otra vez de la rodilla, por lo tanto se presenta un dolor. Esto lo que quiere decir es que el dolor de la rodilla se presentó por sobreuso del músculo. Resulta que en 2010 una revista de deporte y medicina hizo un estudio tanto en ciclistas recreativos como en ciclistas profesionales y se encontró que el dolor de rodilla anterior es el dolor más frecuente en los ciclistas. Recuerdo, tanto aficionados como profesionales. Y para que tengamos mucha claridad de la zona anterior, porque la vamos a estar mencionando durante todo este video, lo anterior no es lo que está a espaldas mías, lo anterior es lo que está enfrente mío, es decir, la zona anterior de mi rodilla es la parte del frente. También se encontró que esta lesión en específico es la que hace a mayor parte de los ciclistas bajarse de la bicicleta y dejar de entrenar. Hoy vamos a estar viendo cómo abordar esta problemática desde la mecánica. Y en un próximo video lo vamos a abordar solamente desde la fisiología. Así para que no te lo pierdas, suscríbete al canal para que la campanita de notificaciones te avise cuando salga el otro video. Vamos a seguir desentrañando qué es ese dolor de rodilla y cómo funciona para volvernos unos especialistas en lo que concierne a este dolor. Un ejemplo muy claro, la rodilla la podemos imaginar como si fuera la bisagra de una puerta. Se encuentra la puerta, la mayoría de las puertas está sostenida por tres bisagras. Esas tres bisagras la podemos entender como talón, rodilla y cadera. Y la puerta es toda nuestra pierna. Si alguna de esas tres bisagras no está funcionando bien o no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, va a entrar alguno de esas otras tres bisagras a compensar lo que la bisagra 1, 2 o 3 no está haciendo. Y por lo tanto, al compensar, se va a sobrecargar ese músculo. Y es cuando va a aparecer ese dolor que no lo dejamos descansar, repetimos el movimiento una y otra vez, y se terminó reflejando en dolor e inflamación. Vamos a entenderlo todavía mejor y más didáctico. Ustedes tienen un perro que lo sacaron a pasear. Este ejemplo lo van a encontrar para los que quieran leer aún más a profundidad el libro de la importancia del core en los ciclistas de Tom Danielson. Y uno de los mejores ejemplos que él pone en el libro es cuando estás paseando a tu perro, él tira de la correa, tú vas a sentir el dolor en tu muñeca, pero el problema no está en tu muñeca, el problema está en que el perro está tirando y para que tú dejes de sentir dolor en la muñeca, el perro tiene que dejar de tirar. Si llevamos esa misma lógica a nuestro cuerpo, quiere decir que la rodilla me está doliendo, pero hay otro músculo que está tirando para que la rodilla me duela. Entendiendo esta lógica, vamos a seguir avanzando. Vamos a intentar construir un mapa o un protocolo que te va a ayudar a ir identificando por zonas dónde se encuentra ubicado tu dolor y cómo resolverlo. Recuerdo, desde la parte mecánica, es decir, ajustes solamente de tu bicicleta. Vámonos a qué dice la ciencia y no tomar decisiones arbitrarias de qué es lo que debemos de hacer. Uno de los estudios más recientes es del 2018 y es una revista de deporte y medicina. Te la estaré dejando la fuente si quieres leer el estudio completo. De una manera muy rápida, lo que ellos encontraron es que el dolor de rodilla se puede asociar a muchas variables y no hay una sola que destaque o denote que el dolor de rodilla siempre se va a presentar por eso. Esto quiere decir que siempre vamos a encontrar más de una problemática por la cual me duele la rodilla. No solamente lo voy a asociar, por ejemplo, soltando algo a la altura de mi sillín. Pueda que sea mi cala, pueda que sea lo que se conoce como el factor Q. Y entendemos por factor Q la distancia que hay entre los pedales. En esta revisión sistemática, ¿qué sí encontraron que es de manera repetitiva? Que el dolor siempre aparece
por sobreuso, es decir, por el movimiento repetitivo y constante del pedaleo en este caso. Vamos a concentrarnos primeramente en el dolor anterior. Vamos a identificar 4 tipos de dolores: anterior, posterior y lateral. Parte interna y parte externa. Podemos entender visualmente cuando el sillín está muy bajo, mi rodilla se va a flexionar más cuando el pedaleo, la biela la llevo a las 2 en punto. Voy a estar cerrando más el ángulo de mi rodilla. Entre más cerrada es esa flexión de rodilla, más fuerza tengo que hacer yo desde todos mis músculos para poder compensar y que ese sistema lleve a enderezar la rodilla nuevamente, y va a aumentar la demanda del mecanismo de mi cuerpo, que se encuentra compuesto por cuádriceps, rótula y tendón. Un dato muy revelador que nos comienza a dar una aproximación de cómo podemos resolver este problema, y es el estudio más reciente que encontré, que es del año 2025. Tomaron 2 muestras de ciclistas recreativos, ciclistas con una flexión por encima 40 grados y ciclistas con flexión por debajo de los 40 grados, entre 25 y 30 grados. Encontraron que los ciclistas que no presentaban dolor de rodilla eran los que estaban entre grados de 25 y 30, y todos los que estaban con un grado de flexión de más de 40, todos presentaron dolor de rodilla, los que los llevó a intentar buscar el mismo grado de flexión que los ciclistas que no estaban presentando ningún dolor. Después de 2 semanas el dolor desapareció. Entonces, este es el primer indicador, que si te está doliendo la rodilla en la parte anterior, intenta subir el sillín de manera gradual, de 0,5 centímetros a 1 centímetro. Movimientos muy bruscos van a ser adaptaciones que a lo mejor te causen dolor, así que hazlo de manera progresiva. Y una vez más quiero recalcar que solamente estamos haciendo especulaciones de cuál es ese primer síntoma y cómo poderlo resolver. El objetivo de este video no es que solamente nos quedemos en lo que yo creo, sino en qué es lo que funciona, medirlo e intentar mejorarlo. De la misma manera en la que entendemos el dolor anterior por una silla muy baja, el dolor posterior de mi rodilla vamos a intentar entenderlo por una silla muy alta. ¿Qué le sucede a mi cuerpo cuando la silla está alta? Tengo que compensar que mi pie llegue a las 6 en punto en la pedalada. ¿Cómo va a llegar a las 6 en punto? Puede ser desde el talón o puede ser desde la cadera. En cualquiera de las dos voy a estar haciendo un movimiento compensatorio y se va a terminar reflejando en mi rodilla. Aquí ya tengo un segundo panorama de qué es lo que está sucediendo con mi rodilla y cómo resolverlo dependiendo de dónde se encuentre ubicado mi dolor. Así que nos queda pendiente abordar dolor interno o externo. Vamos a ver qué dice la ciencia y un poco de mi opinión personal. Cuando el dolor está en el lado interno o externo, el enfoque mecánico más consistente es pensar en alineación. Alineación, ¿qué quiere decir? Alineación de talón, rodilla y cadera, no un zigzag. Por lo general, vemos ciclistas que cuando pedalean su rodilla se va hacia adentro o se va hacia afuera. Este es el indicador claro de que hay algo que no está funcionando bien y que muy seguramente por el uso repetitivo va a terminar presentando algún tipo de dolor. Y aquí es donde encontramos 2 investigaciones que se realizó acerca del factor Q. La primera fue realizada en el año 2020 y se encontró que con cambios entre 20 milímetros y 30 milímetros sí se podía cambiar la cinemática de la rodilla. Y en el segundo caso, que es un estudio del 2024, es el más reciente, no solamente tuvieron en cuenta que la rodilla estuviera alineada, sino también midieron la potencia del ciclista. Esto a ellos lo llamaron la potencia, la carga lateral. A ver qué tanto podía influir ese factor Q al momento del pedaleo y sobre la presión que se está ejerciendo sobre la rodilla, tanto externa como internamente. Y se encontró que con espaciadores de 2 a 3 milímetros sí se puede conseguir que la rodilla se mueva, pero no está haciendo alguna diferencia de presión sobre la rodilla. Se demostró que se pueden conseguir cambios reales, pero con medidas mucho más exageradas. Es decir, no el típico expander que nosotros conocemos. Solamente se logró identificar
una presión significativa en aquellos que exageraron la medida del factor Q y que hoy en día a nivel de Bifid podemos entender que medidas exageradas en el factor Q no es posible de tener porque se puede partir el pedal, a menos que fabrique esa medida, esa biela que te va a dar la medida que le hace falta a la pierna. Lo que nos muestra que no es suficiente un cambio solamente con un anillito. Tenemos que el factor Q sí puede cambiar la trayectoria, pero no es un martillo o una camisa de fuerza que cada vez que un ciclista esté presentando este tipo de dolores hay que proceder enseguida a lo que es el factor Q. Primero revisemos el estado de la cala y la rotación de la misma antes de empezar a jugar con el factor Q. Y como experiencia personal, la mayoría del factor Q siempre vamos a encontrar una mejor solución en la fisiología del cuerpo. El factor Q, ustedes dirán en los comentarios cómo les ha ido con esto. Siempre es una solución a corto plazo, pero nunca en el largo plazo. Así que si quieres cómo abordarlo a nivel fisiológico, suscríbete para que no te pierdas el video donde vamos a estar abordando el dolor de rodilla desde un punto de vista fisiológico. Con esto ya tenemos bastante información para que podamos construir un protocolo que nos permite, primero, medir, segundo, probar y tercero, ajustar. Identificamos 4 zonas del dolor: posterior, anterior, lateral externa y lateral interna. Si es la anterior, ya sabemos subir el sillín entre 2, 3 milímetros, 5 milímetros, no una medida muy exagerada, para poder hacer cambios de manera progresiva. Posterior, que es atrás, bajar el sillín de la misma manera, de manera progresiva, para no terminar compensando con otros músculos y que el cuerpo vaya teniendo esa capacidad de adaptación poco a poco, no de manera agresiva nunca. Y medial lateral, que es lo que conocemos como interna y externa, lo primero es rotación de las calas y el estado de las calas. El factor Q dejémoslo como última medida, última, después de revisar todo, después de intentar y agotar todas las opciones y el ciclista sigue presentando dolor, dejemos como último el factor Q. En mi experiencia, las únicas veces que me han dolido la rodilla es cuando no he cambiado el desgaste de la cala a tiempo, seguí usando la misma cala, y cuando la cambio a una cala que está bien, se me presenta el dolor de rodilla, pero es cuestión de adaptación porque otra vez mi pie está ganando estabilidad y él ya se había adaptado a la mala posición que genera la cala cuando está desgastada. Y se termina acostumbrando porque la cala no se desgasta de un momento a otro. Ella se va desgastando de manera progresiva y la rodilla se va adaptando a esa posición de la cala. Y que el hecho de que no presente ningún dolor no quiere decir que no voy a tener ninguna repercusión a largo plazo, por el simple hecho de que no está en la postura correcta para la rodilla. Por eso cuando volvemos a traer otra vez a la rodilla la postura correcta con una cala que está bien, aparece el dolor. Pero en este caso solamente sería cuestión de adaptarnos. Ya identificamos el paso 1, que es encontrar cuál es la zona del dolor de rodilla. Paso 3, ¿cuáles son los ajustes que yo voy a hacer en la bicicleta dependiendo de dónde se encuentra el dolor de mi rodilla? Paso número 3 es salir a rodar de manera adaptativa, no salir a rodar a que me invitaron a una competencia o me invitaron a un día de biela, sino algo adaptativo, algo regenerativo, algo en zona 2 para ver qué tal responde mi cuerpo. Y en este tipo de rodadas es donde debemos tener mucha conciencia del pedaleo, no solamente ir a pedalear por pedalear, sino entender cómo estoy pedaleando. Y aquí pasamos al paso 4, que sería documentar. Ya sea marcando con una cinta, anotando, rayando con un marcador sobre la bicicleta que se pueda borrar más adelante para saber exactamente dónde estás poniendo la altura o dónde estás poniendo cualquier cambio que estás haciendo. Probar, ver qué tal se siente. Con base a esa información que ya tienes, ajustar lo que necesitas, mover lo que necesitas mover y así de manera progresiva. Todo esto que hemos hablado aquí es mecánica aplicada. Nada es un diagnóstico médico. Y como pueden ver, la literatura es muy variable. No hay una sola medida estandarizada o una sola variable de modificación estandarizada para todos los ciclistas, sino que siempre va a depender del caso.
También se puede presentar el caso, porque los he visto, de que moviendo todos estos cambios que acabamos de mencionar, el dolor de rodilla aún persiste. Y es por eso la importancia de que abordemos el tema no solamente desde la bicicleta, sino también desde un punto de vista fisiológico. Porque puede que el ciclista tenga la mejor posición óptima para sus rodillas, pero el dolor continúa. Entonces aquí entran temas como pronación del pie, como desviación de la cadera, cosas que siempre van a estar por fuera del ajuste de la bicicleta y ya va más por algo de un ajuste postural tuyo. Y es por eso que si tienes un dolor intenso, estás presentando inflamación, no te pongas a experimentar por tu cuenta y mejor busca a un profesional. El mejor profesional que yo conozco en Colombia se encuentra en Medellín, en el Retiro Antioquia, y es René Byfit. Te voy a estar dejando el canal de él también como recomendado para que vayas, te alimentes un poco de toda la literatura y lo que él enseña acerca de la mejor posición sobre la bicicleta y cómo abordar cada uno de los dolores que el ciclista va presentando. Recuerda que esto es solamente un mapa general que lo estamos intentando abordar con ciencia para no tomar decisiones arbitrarias y poder seguir disfrutando lo más posible de este deporte que tanto nos gusta a todos. Y recuerda que lo que no se mide no se puede mejorar. Nos vemos en una próxima rodada.